Como presidente de esta institución, Círculo de Bellas Artes, quiero darles a todos y a todas la bienvenida, por supuesto con énfasis especial a nuestro ministro de Economía, nuestro ministro de Justicia, nuestro ministro de Infraestructuras y tantas personas y personalidades que nos acompañan en esta tarde. Quiero decirles también que para esta institución, Círculo de Bellas Artes, tiene un especial significado que se presente aquí un número de la revista Sistema que cumple 50 años, es decir, año 73. Un año muy especial, no me voy a extender mucho en ello, pero tienen que recordar que fue el año que un determinado presidente del gobierno franquista fue asesinado, que Allende cayó también derrotado por el golpe de Pinochet y tantos acontecimientos. 50 años son muchos, porque una revista privada es algo muy difícil de entender y de encontrar en esta sociedad en la que estamos. Y una revista sobre temas sociales y económicos. Yo creo que uno de sus factores fundamentales nos acompaña también esta tarde, José Félix Tezanos. Y sobre todo porque además hay un premio. Hay un premio al compromiso social al profesor Antón Constas, cosa que también nos honra estar y presenciarlo. Bienvenidos a todos y todas y adelante con el acto. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias en primer lugar al presidente del Círculo. Le estaba comentando yo antes que qué suerte, condición de catedrático ilustre, un arquitecto muy conocido, presidir una institución que se llama Círculo de Bellas Artes. Es que no puede haber algo más hermoso en este mundo en el que vivimos. Bueno, como él ha avanzado, la finalidad de este acto es celebrar los 50 años no son pocos, de una publicación que depende de una fundación privada, de ninguna institución, de ninguna universidad, y que efectivamente pusimos en marcha. Estuvimos preparándola desde el año 71, personas de dos generaciones, básicamente. Generaciones de lo que se llamaba el año de los 50, los que habían estudiado y eran ya titulares o adjuntos, como se llamaba entonces, y otros que éramos profesores ayudantes. Claro, yo en el año 73 había hecho el examen de licenciatura y era encargado de curso, explicaba la asignatura Sociología General en primero de la facultad. Entonces, claro, yo cuando contemplo esto, cuando pensaba en este acto, pues me entraba cierto vértigo personal. O sea, han pasado 50 años. ¿Qué realidad era la realidad de la sociedad española en el año 1973? Pues a principio de año, los medios de comunicación franquistas, es decir, todos, lanzaban las campanas al vuelo de que España había conseguido $1.127 per cápita. Entonces, aquello era un éxito. Teníamos más de $1.000. La cifra mágica que los tecnócratas del régimen, López Rodó, entre otros, haciendo una imitación burda de la teoría de la modernización, había fijado como la cifra a partir de la cual en España podríamos hablar de democracia. Las teorías de Apter y demás decían, bueno, tiene que haber primero desarrollo económico y luego democracia. Y habían fijado la cifra mágica de los $1.000 en los debates. Menudo pedazo de debate intelectual. Entonces, claro, ese año, ¿qué hicieron? No alentar la democracia, sino decir que habían hecho nuevos cálculos y que habían llegado a la conclusión que la cifra era $2.000 per cápita. Claro, todos esperábamos que años después nos dijeran 3.000, o no sabíamos cómo, hasta los más de $30.000 per cápita que tiene en este momento, que entonces ni lo podíamos soñar, ¿no? Había una cosa en la que coincidíamos todos los que participábamos en este proyecto inicialmente. A todos nosotros nos habían ocurrido durante aquellos años algunas de las siguientes cosas. Habíamos sufrido detenciones de madrugada en nuestras casas. Habían llamado a la puerta y no eso que decía Churchill de que si el Reino Unido llamaban a la puerta a las 3 o a las 4 de la madrugada, en democracia es que tenías la seguridad de que era el lechero, cuando había el reparto de leche.
aquí en España tenía la seguridad de que era la Brigada Político-Social. Y nos habían dado, a algunos ya estudiantes, algunos discursos. Casi todos habíamos estado algún tiempo en las cárceles franquistas. Habíamos recibido palizas de grupos fascistas. Algunos habían sufrido destierros. Habían censurado obras para los más jóvenes, incluso obras que intentábamos publicar en Cuadernos para el Diálogo o en Triunfo. Habíamos tenido que comprar libros en el extranjero de autores fundamentales o en las trastiendas de las librerías de la época. Algunos nos habían negado el pasaporte y, en su conjunto, todos habíamos sufrido los insultos que practicaban algunos contra los intelectuales, a los que algunos habían convertido en una especie de diablos perversos y malvados a los que había que desterrar de la situación. Por si todo fuera poco, en aquellos años, creo que está Miguel Ángel aquí con nosotros, en aquellos años habían dinamitado el edificio del Diario Madrid. Era una esperanza también de prensa libre y razonablemente aperturista, ¿no? Vivíamos en un régimen que poco antes de morir el dictador pues, terminó como había empezado, con fusilamientos, en charcos de sangre. Claro, en aquellas circunstancias, yo a veces pienso, y es ese vértigo que siento a veces, cómo se nos ocurrió publicar, estaba el ejemplo de Cuadernos para el Diálogo, de Triunfo, donde algunos publicábamos, cómo se nos ocurrió sacar una revista teórica de pensamiento, en la que nuestras referencias eran las que habían sido también referencias como estudiantes. Aranguren, Tierno Galván, Tuñón de Lara. Tierno y Aranguren habían encabezado las grandes manifestaciones en Madrid de estudiantes por la Avenida Complutense. Algunos decían, bueno, sin ningún apoyo económico ni nada, ya éramos todos pobres por PNLs y demás, pues claro, sacaréis 5 o 6 números, un buen testimonio y demás y tal. Nadie podía imaginar entonces esto de los aciertos ni el CIS, de aquella época, que íbamos a durar 50 años. Pero pasa lo mismo con la revista Temas. También nos auguraron 5 números de Temas y vamos ya, si no me equivoco ya, a punto de rematar 30 años, que tampoco está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues el consejo, establecimos un consejo de profesores de varias generaciones. Elías Díaz, profesor adjunto de Ruy Jiménez en ese momento, con su célebre libro, un célebre libro, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que había sido secuestrado por el régimen. Claro, si leemos ese libro hoy, diremos, bueno, ¡qué locura! Que un libro de esa naturaleza pudiera ser objeto de secuestro. Bueno, pues eso era lo que ocurría, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos que hacer 3 ediciones del primer número. Tengo aquí un ejemplar de los pocos que hay disponibles del primer número. Claro que el primer número colaboraban Salvador Giner, Tuñón de Lara, Aranguren, Marichal, Juan Carlos Mainer, Luis García San Miguel, el propio Elías Díaz. Y entre los recensionistas de libros y demás, pues estaba desde Gregorio Peces Barba a muchos de nosotros, de los que luego, en pocos años también fueron catedráticos de distintas disciplinas. Y, bueno, tuvimos que hacer 2 reimpresiones del primer número y bueno, pues pronto pensamos que era oportuno también sacar números monográficos. Unos anuales y bueno, sacamos a lo largo del tiempo números monográficos sobre la reforma universitaria, sobre la Constitución, la necesidad de una Constitución en España, sobre el marxismo, el debate del marxismo que tenía lugar en las filas del PSOE, la reforma universitaria, el estado de bienestar, la actualización del PSOE, la puesta al día con los debates de Javia y demás y tal. Entonces, el primer número, la primera experiencia fue un número monográfico sobre Pablo Iglesias Pose, el fundador del PSOE. Y ese número, bueno, pues lo sacamos el número 11 en octubre de 75 y ese número fue objeto de un secuestro y un expediente del Tribunal de Orden Público. Y el Tribunal de Orden Público citó a comparecer a Elías Díaz y a Pablo Iglesias Pose. Claro. Elías Díaz fue y el magistrado le dijo, bueno, y este otro señor, este Pablo Iglesias, no ha venido. Entonces Elías no sabía qué decirle, dice, es que mire, señoría, en fin, es que ha fallecido. Y el otro dice, cómo lo siento. Pero dice, pero hay que ver las barbaridades que decía, los artículos que habíamos publicado y demás y tal. Bueno, pues con buen humor también llevábamos aquella situación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros intentamos reflejar en ese espíritu de sistema, ¿no? Pues intentamos, digamos, agrupar a, sobre todo catedráticos, profesores titulares, personas de la universidad,
que estábamos un poco en la órbita del pensamiento progresista en un sentido amplio. En aquel momento había gente más vinculada al PSOE, otros más vinculados a Tierno Galván, que el mundo intelectual y académico tenía, ya muchas veces Raúl Morodo, otros varios tenían mucho periódicamente en aquel momento, y nosotros que intentamos introducir una publicación caracterizada por el rigor intelectual, por la altura de miras, el compromiso con las grandes cuestiones que afectaban a nuestro tiempo, con la intención de generar pensamiento y análisis progresista, y sobre todo la atención a las cuestiones más cruciales, los grandes temas no solo de la libertad, sino de la igualdad, de las desigualdades y demás, ¿no? ¿Por qué hemos querido, al cumplir estos 50 años, dar este primer premio de sistema en 50 años a Antón Costas? Pues porque nosotros pensamos que representa ese espíritu. Antón Costas sabe que no solo tiene muchos amigos, sino muchos admiradores en la Fundación Sistema y en nuestros entornos, ¿no? Nos parece que es una persona que encarna ese espíritu, esa sensibilidad. De hecho, el último artículo que publicó, yo creo que fue este fin de semana, en el suplemento dominical del País, era sobre las desigualdades y la exclusión social. Son las grandes cuestiones para un economista. Algunos seguimos pensando que siguen siendo los grandes referentes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hemos contado con la suerte de tener una escultura de Julio Bordes, que nos acompaña, Juan Bordes, perdona, que nos acompaña hoy, y catedrático también de arquitectura, y que ha hecho una cosa de gran belleza que simboliza un poco el sentido que queremos dar al premio, que lo explica, yo recomiendo que se lea en este folleto magnífico que ha hecho, explicando esa conjunción, como los materiales nobles, la riqueza de ideas, ese movimiento por la libertad, el compromiso con las causas justas. Bueno, muchas gracias, pero además sabemos que es un gran escultor y que nos ha tratado como una fundación, que somos, y no como a una gran empresa, ¿no? Y luego yo quiero recordar también que este premio, esta primera edición, está promovido por Cajamar. Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Heredia, se ha encontrado con el atasque de los aviones que no podían despegar de Bilbao por el viento. Ha intentado venir, en fin, no me ha hecho caso a la recomendación que yo le di esta mañana, sino que ha hecho otra cosa, pero nos acompaña hoy con nosotros Bartolomé Viudez, que es consejero ejecutivo también de Cajamar, a los que les damos las gracias por esta... el acto va a ser breve, yo ya he intervenido, y mi intervención ha acabado, o sea, va a ser breve también. Vamos a hacer este acto porque era pertinente, una presentación antes de la entrega del premio y de los comentarios que harán algunos ministros que nos acompañan hoy aquí, de Antón Costas, sobre el número 269-270, que es un libro que han estado sobre todo coordinado por Antonio Serrano y Emilio Muñoz, una de las grandes figuras del pensamiento analítico crítico en este momento, científico, y con colaboraciones como la de Cristina Narbona. Yo siempre recuerdo estos días, hay que recordárselo a todo el mundo, la que hizo desaladoras cuando todo el mundo no lo entendía. Yo sí que quiero reclamar que hay que darle un premio, hay que reconocer la enorme tarea que hizo, anticipándose a su tiempo con gran coraje y enfrentándose a la incomprensión de todos, dentro y fuera. Van a intervenir algunas de las personas que han participado en este monográfico. Es una gran aportación intelectual al reto de las políticas medioambientales, que es una de las grandes cuestiones que tenemos pendientes. A continuación va a tomar la palabra Carlos Cuerpo, que yo creo que es la primera vez que asiste a nuestros actos, ministro de Economía. Yo acabo de verificar con él una cosa que ya me ganó completamente cuando en un reportaje de un periódico decía que en su despacho tiene una pizarra en la que tiene escrito desigualdades o desigualdad. Yo creo que eso dignifica y da al nivel de lo que es un buen ministro de Economía del siglo XXI, en la sociedad compleja. Por lo tanto, un honor y una suerte que estés con nosotros aquí. Nos acompaña también Óscar Puente, que es miembro también del patronato de la Fundación, que ha dicho que si quiere decir unas palabras, luego tiene un compromiso, y va a intervenir, va a hacer yo con la glosa, sobre todo de Antón Costa, es una persona muy querida, como saben, de alguno de nosotros, Félix Bolaños, superministro en este momento, cuando se le podemos presentar como siempre ministro, con un grado de compromiso no solo intelectual, sino político enorme, y un gran ejemplo para todos nosotros. Miembro también del patronato de la Fundación Sistema. Al final del acto, después de la entrega del premio, Antón Costas nos dirá unas palabras y luego
tendrá una copa de vino español que a los suministradores generales habituales de esta casa les he logrado ya convencer para que entre las cosas que nos van a poner sea tortilla de patatas de verdad. Por lo tanto, esto va bien orientado. Muchas gracias a todos y ese es el resumen de lo que ha sido el proyecto. Rigor, tenacidad, esperanza, altura de miras, reivindicación de la justicia social y libertad. Sobre todo libertad y básicamente libertad. Muchas gracias. Yo hago lo contrario que vi el otro día una película de televisión que aplaudía y de pronto se paran y dicen, bueno, sigan ustedes. No, porque va a tomar la palabra Serrano, el profesor Serrano, y luego sucesivamente los que yo he enunciado sin más protocolos, si os parece. Buenas tardes. En primer lugar, felicidades por estos 50 años, por el trabajo realizado y por lo que nos ha ayudado a muchos la historia de esta revista para conocer, aprender y, bueno, ayudar un poquito a cambiar un país franquista, fascista, que, bueno, también nos costó, como tú muy bien señalabas. Y, en segundo lugar, felicitarte por la oportunidad de la revista. Yo creo que hablar de los retos del medio ambiente en la situación actual está aclarado cuando tenemos los tractores en las calles reivindicando erróneamente algunas cuestiones de índole ambiental, aunque en otras muchas cuestiones tengan razón, y cuando tanto la totalidad del mundo científico no subvencionado como organismos como el Foro de Davos, celebrado en enero de este año, en el documento Global Risks que presentan todos los años, de los 10 principales riesgos que 2.000 científicos, técnicos, académicos, administrativos señalan que de esos 10 grandes riesgos para los próximos 10 años, 6 de ellos son ambientales, ligados al calentamiento global, ligadas a las catástrofes asociadas al calentamiento global y ligados también a la contaminación, sus efectos sobre la población y a los problemas de acceso a materiales necesarios para el desarrollo. Bueno, en la revista hemos pretendido incorporar conocimiento e información para ayudar a gestionar un futuro que no va a ser fácil y en el que cada vez nos encontramos más problemas, véase la sequía. Tuvimos ocasión hace unos años de soportar la que se produjo entre el año 2004 y el 2008. Recuerdo que salíamos del Ministerio preparando barcos para abastecer de agua a Barcelona. Las sequías han permitido que, las desaladoras han permitido que Benidorm no tenga problemas en sus demandas turísticas y hay soluciones, pero en el número se plantean sobre todo interrogantes. El número tiene básicamente 4 partes. En la primera se recoge una aportación al estado de la cuestión ambiental desde distintos puntos de vista. Cristina Narbona nos planteará la dimensión política que hay que recordar que la Unión Europea, ante la Comisión Europea, para ser más exacto, aunque también el Parlamento, ante las presiones de los agricultores y ante el ascenso de la extrema derecha que aprovecha esas pensiones, está, digamos, ralentizando la marcha de políticas ambientales fundamentales para el futuro. En esta primera parte se analiza la situación. En la segunda parte nos centramos en consideraciones de índole ético-filosóficas. Realmente al final se plantea la, digamos, necesidad de unir lo que sería la metamorfosis,
la revolución política, cultural, social, con la metanoia, es decir, la necesidad de cambiar el comportamiento si queremos que la sociedad perviva. La tercera parte planteamos alternativas, un primer grupo de alternativas ligadas a la necesidad de una transición ecosocial justa en España y las vías para avanzar hacia esa transición ecosocial. Hay que señalar que el Gobierno de coalición actual avanza en algunos de estos apartados de una manera significativa, pero queda mucho más por hacer. También nos referimos a la problemática y los planteamientos ligados al decrecimiento para entrar en la cuarta parte, en lo que sería una aproximación a las posibilidades de la ciencia, de la tecnología, para resolver problemas como la cuestión del hidrógeno o lo que cada vez tiene un mayor ascendiente desde el punto de vista de una visión integrada del medio ambiente, que sería la biomímesis, es decir, el lograr que la sociedad reproduzca comportamientos presentes en la naturaleza. Eso que desde el Ministerio de Transición Ecológica se señala o se define como soluciones basadas en la naturaleza. Hemos pretendido, para terminar, hacer una aproximación centrada en una visión transdisciplinar del medio ambiente, donde podríamos decir, como síntesis, que la Tierra no está en riesgo. La Tierra lleva evolucionándose y adaptándose durante eones y sigue aquí, pero lo que no podemos es decir lo mismo de una parte muy significativa de la especie humana si la sociedad de consumo capitalista globalizada sigue marcando las pautas de transformación del planeta del último siglo y medio. No va a ser el caso de la sociedad europea, pero la sociedad europea sí puede sufrir muchas tensiones y muchos problemas de otras partes del mundo que no tienen las mismas condiciones positivas. Quiero acabar cediendo la palabra a Emilio Muñoz, co-coordinador del número que hoy se presenta. Bueno, ¿se me oye? Ante todo, muchas gracias, porque a una persona que está ya bastante avanzado en su territorio vital se le haya encomendado la coordinación de un número que era un auténtico reto. Y simplemente voy a decir unas palabras de reflexión incidiendo en lo que para mí son los principales problemas de las políticas medioambientales. Las políticas medioambientales afrontan retos que se centran en el dilema entre crisis climática y la política capitalista basada en el crecimiento. El planeta Tierra es muy generoso, pero tiene límites. Y ahí está la paradoja. No se puede crecer sin reconocer que existen límites para su explotación y su destrucción. Y ahí tenemos como ejemplos la contaminación y la alteración de ecosistemas. A esto se añaden los problemas de una gobernanza democrática que debería ser universal, pero que está condicionada por la autofagia de un capitalismo que, según Varoufakis, en una reciente contribución que se ha publicado en Suplemento Ideas y en Other News a la vez, plantea que él habla de que es el asesinato del capitalismo por parte de los nubilistas, los señores de la nube. Yo he dicho, y mi interpretación personal es que creo que lo que impide que la reacción ante el cambio climático avance se debe esencialmente a una resistencia que se sostiene
con la muralla del poder económico, que domina plutocráticamente para ser lampedusianos de pura cepa. Es decir, que todo cambie para que nada cambie. Un recuerdo, por ejemplo, que me ha llevado en la preparación de esta presentación es el informe Stern. El informe Stern fue publicado en 2006, un trabajo extraordinario financiado por el Ministerio del Tesoro británico, y ese fantástico trabajo creo que es que el autor se equivocó. Se equivocó porque lo tituló La economía del cambio climático, y esto abrió las ventanas para que los que no querían que hubiera nada sobre la economía del cambio climático, pues se pusieran ya de guardia. De hecho, el informe Stern ya ni se menciona. Tenemos afortunadamente en el Ministerio de Transición Ecológica acceso a las conclusiones del informe Stern. Por mi parte, llevo 40 años tratando de analizar estos procesos durante los cuales hemos afrontado retos científicos ante preguntas propias o de otros responsables de políticas europeas o españolas, como las derivadas de mi relación con la Fundación Sistema o la política científica. No sé cuántas veces me ha planteado problemas José Félix y he tenido que intentar ver si los podía al menos ayudar a resolver. Ante la enorme complejidad de las situaciones actuales, hemos trabajado apoyando y creando proyectos y equipos virtuales. Ha habido resultados positivos reflejados en logros epistémicos como la acuñación de conceptos. Menciono algunos: clonación social, entorno de sociabilidad, pandemia ambiental, paradojas antrópicas, y en un número de lectores y seguidores que sorprendentemente superaba los centenares de miles. Con esta mochila acepté con ilusión el reto de coeditar con Antonio Serrano un número sobre las cuestiones más comprometidas sobre las crisis ambientales en lo que concierne al bienestar de la vida en relación con la preocupación por un planeta que, como he señalado, es generoso, pero que no tiene recursos suficientes para una obsesión consumista que no se atenúa por mucho que se diga desde la ciencia responsable y la acción sociopolítica sustentada en convicciones. Antonio y yo nos conocíamos solo de referencia. No habíamos trabajado juntos, pero a fuerza de diálogo y búsqueda de convergencia he podido disfrutar de su saber hacer y capacidad organizativa. Si a Antonio no hubiera salido el número, os lo aseguro. Antonio, además de su conocimiento, de su saber hacer, tiene una profunda cultura institucional en el terreno del medio ambiente y hoy es ya para mí un amigo. He tratado de prestar a este desafío la participación de un grupo de colaboradores resultantes de los procesos cooperativos que he mencionado y que se recogen en el número, como salud global, las ciudades, la economía y el medio ambiente, el decrecimiento, la fábula del hidrógeno, la importancia de lo vegetal, coordinada con mi experiencia para reconocer dos hechos: la enorme complejidad de la crisis ambiental, de ahí el concepto de pandemia ambiental, y la dificultad que tienen la información y el conocimiento sobre cambio climático para influir socialmente. Por eso asumimos desde nuestra primera conversación que teníamos que hacer una perspectiva, como Antonio ya ha dicho, pluridisciplinar, pero no solo con aproximaciones interdisciplinares, sino con aportaciones transdisciplinares, lo cual normalmente en la NECA lo rechazarían todo y no lo valorarían. Seguro que el número que se presenta no es el mejor trabajo posible, pero al menos es un ensayo de hibridación crítica y emocional con la mezcla de reflexión, de ciencia y activismo, un esfuerzo para abrir ventanas que ofrezcan oportunidades y que ilusionen para que se pueda trabajar colectivamente. De hecho, el mencionado informe Stern hizo muchísimo hincapié en la necesidad de la acción colectiva. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, ministros, queridos amigos y amigas. Unas muy breves palabras para mostrar mi satisfacción por haber contribuido en la publicación de este número de la revista Sistema y además hacerlo con ocasión de ese 50 aniversario y del premio que concedemos a una persona muy querida y muy valiosa como es el profesor Antón Costas. Mi satisfacción porque ver un número dedicado íntegramente a los retos de las políticas ambientales y con una perspectiva en la que puedo hablar de 50 años atrás, sin ninguna duda me complace mucho, porque desde luego hace 50 años, hace 40, hace 30, hace 20, las cuestiones ambientales han sido muy marginales en la agenda política. Hace 50 años yo estaba terminando en Italia mi carrera de Ciencias Económicas y poco tiempo después, siendo ya profesora en la Universidad de Sevilla, comencé de manera pues, un poco casual a interesarme en cuanto a la relación existente entre economía y ecología. Y es de aquella época, es decir, de hace más de 40 años, que surge mi convicción cada vez más profunda de que no hay economía sin ecología. Y no es solo porque ambas palabras tengan el mismo origen semántico oikos, en la ciencia que estudia el comportamiento de la casa, la ecología, y la ciencia que estudia cómo gestionar la casa, la economía. No hay economía sin ecología y cada vez esto es más evidente. Pero como tenemos ocasión, varios de los que hemos intervenido en este libro, de comprobar, a pesar de que la ciencia desde hace muchas décadas nos está advirtiendo de los efectos de la acción humana y de las consecuencias del cambio climático, de la contaminación, de la pérdida de biodiversidad, hay numerosos obstáculos que impiden que vayamos a la velocidad necesaria como para mitigar los efectos de esas transformaciones de los ecosistemas que soportan la vida y, por lo tanto, también que dan la posibilidad de desarrollar un sistema económico y de mantener un estado del bienestar. Por cierto, quiero decir que, además de mi contribución, en este número contribuyen otras 6 mujeres. Lo digo porque soy la única que aparece hoy aquí y me da pie también a decir que el siglo XXI es el siglo de 2 grandes revoluciones, la de las mujeres, la del avance potente de las mujeres y la de la ecología en la agenda política. Son 2 cuestiones que constituyen, sin ninguna duda, los vectores de futuro si somos capaces de gestionarlos adecuadamente. Y, sin ninguna duda, esa emergencia climática de la que se habla llega cuando los efectos empiezan a ser, en muchas partes del mundo, catastróficos. De acuerdo con los informes más recientes, por ejemplo, el año 2022, en Europa hubo más de 60.000 fallecimientos debidos a las olas de calor. De esos 60.000 fallecimientos como muertes tempranas, en muchos casos, hubo 11.000 en España y 12.000 en Italia. 2 países especialmente vulnerables por el efecto del cambio climático sobre la temperatura de las aguas del mar Mediterráneo y las correspondientes retroacciones entre el aire, la atmósfera y el agua. Y sí, el cambio climático provoca muertes, provoca enfermedades y aumenta la desigualdad a escala global. Los países más desfavorecidos y los ciudadanos más pobres de nuestras sociedades son precisamente quienes menos han contribuido al cambio climático y, sin embargo, los que sufren de una manera más dramática las consecuencias del cambio climático. Y por eso yo siempre quiero insistir en que el cambio climático es, ante todo, un enorme desafío ético y que, por lo tanto, desde una política progresista, desde una visión de izquierdas, tiene que formar parte de nuestra agenda política el corregir el rumbo de nuestra actividad, de manera que tengamos en cuenta que todos los ciudadanos del planeta, nazcan donde nazcan, los que están ya y los que vendrán, tienen exactamente el mismo derecho a la seguridad climática, el mismo derecho al acceso al agua, el mismo derecho al acceso a una energía limpia y segura, el mismo derecho a disfrutar de los bosques, que son pulmones de vida, y que, por lo tanto, desde esa visión progresista, en la agenda política tiene que aparecer, como está
ahora mismo en nuestro Gobierno de una forma muy bien integrada al máximo nivel, una vicepresidencia para la transición ecológica y el reto demográfico, que desde luego era uno de mis sueños y de mis propósitos cuando el año 2004 fui ministra de Medio Ambiente. Y por último, para quienes les preocupa las cosas que se dicen a propósito de los agricultores y ganaderos, no hay mayores amenazas para el campo precisamente que el cambio climático, con sus efectos en cuanto a sequías más prolongadas, a elevación de las temperaturas, pero también la contaminación de nuestros acuíferos y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad. Los agricultores saben que si perdemos los polinizadores, tenemos un riesgo muy alto, como dice la FAO, de perder capacidad de producir alimentos. Y sin ninguna duda a muchos agricultores y ganaderos se les está engañando. Se les está diciendo que la culpa de sus problemas es la Agenda 2030, las políticas ambientales, cuando lo que tenemos que construir entre todos es una transición ecológica justa, como lo estamos haciendo en materia de energía. España ha cerrado sus minas de carbón y sus centrales térmicas sin que se haya destruido, en términos netos, puestos de trabajo. Y ahí están los magníficos resultados que el Partido Socialista ha obtenido en las comarcas mineras como evidencia de que lo hemos hecho bien, esa transición justa la hemos hecho bien, y ahora la gran asignatura pendiente es la transición justa en materia de agricultura y de política del agua. De manera que sí, muchos retos, pero también mucha capacidad en nuestro país, mucha capacidad en la comunidad científica, en la comunidad empresarial, y ahora, por fin, también en la agenda política. Así que muchas gracias por participar en este acto y muchas gracias, José Félix, por haberme dado de nuevo la oportunidad de trasladar mi enfoque, que alguna vez fue bastante revolucionario, hoy casi es, como dicen los americanos, mainstream. Muchísimas gracias. Me estaba acordando justo ahora cuando decías, Cristina, lo de la desigualdad o el impacto a nivel global del cambio climático, una frase de un ministro latinoamericano que decía que ellos son deudores financieros pero acreedores climáticos, ¿no? Y que en algún momento habría que igualar esta ecuación, y eso será sin duda uno de los grandes retos. Bueno, es un placer estar aquí en el Círculo y participar en este acto. Le decía al llegar al presidente del Círculo que para mí esta es mi casa, porque es donde yo estudié la oposición. Yo venía a la biblioteca del Círculo, que es una biblioteca, diríamos, pequeña, acogedora, llena de opositores. Esa es la realidad, y con muchas demandas para el Círculo, porque siempre estábamos dando la lata, ¿no? De que había que abrir antes, necesitábamos más horas, con lo cual es siempre un placer volver. Muchas gracias a José Félix también por la invitación. Es un placer estar aquí por dos motivos principalmente, ¿no? El primero, el tema de la cabecera de la revista. Ya hemos escuchado algunas de las contribuciones y estamos en un proceso donde efectivamente ya toda la parte ecológica, la transición climática es un tema mainstream, ¿no? Es un elemento central en cualquier política. Y entre ellas, por supuesto, en todas las políticas que tienen que ver con la futura reindustrialización, la autonomía estratégica de la Unión Europea o la competitividad de nuestra economía, y por lo tanto está muy bien traído para este 50 aniversario. Y segundo, por supuesto, porque el premio que le vamos a conceder, yo también, como si yo se lo concediera al profesor Costas, ¿no? Al propio Antón, que es una referencia para muchos de nosotros y además una persona a la que apreciamos. Es una referencia por su visión, por la visión social de la economía, ya lo decía el propio José Félix antes, y que hace que muchos de los que nos dedicamos precisamente al servicio público hayamos tenido en él a un gran pedagogo, a una persona que nos ha enseñado con su paciencia a la hora de explicar muchas veces cómo ser útiles también y cómo hacer de la economía, en este caso, algo útil.
Si nos remontamos, y yo creo que ha sido muy interesante y emotiva la introducción de José Félix sobre lo que era España hace 50 años y cómo hemos cambiado desde entonces. Allí donde miremos, creo que todos somos conscientes de que es muy difícil reconocernos, ¿no?, 50 años después a lo que éramos, ¿no? Éramos un país lleno de anhelos de prosperidad en muchos sentidos, prosperidad económica, prosperidad por supuesto democrática y prosperidad social y prosperidad también en términos de integración europea, ¿no? Y todos estos elementos yo creo que hoy día podemos estar orgullosos de los avances que se han producido en todas estas dimensiones, por mucho que siempre quede recorrido, ¿no? Recorrido por caminar. La revista nació en circunstancias muy complicadas, especialmente adversas. En 1973 estábamos en crisis del petróleo, que hace unos años nos hubiera sonado a chino, pero ahora hemos tenido que repasar todos los capítulos, ¿no?, de los libros relacionados con la crisis del petróleo, y además estábamos aún en plena dictadura. Por lo tanto, no es precisamente el contexto más fácil para lanzar una revista de pensamiento. Y de ahí yo creo que la celebración de este éxito valiente que se produjo en momentos muy complejos. La revista ha impulsado y ha enriquecido los debates, siendo una referencia también en el ámbito académico, con análisis teóricos comparados, análisis históricos que son particularmente relevantes, y también un ángulo muchas veces de sociología que yo creo que ayuda y complementa mucho a la visión económica y que ha ido reflejando en gran parte los acontecimientos por los que hemos pasado en estos últimos 50 años de historia. Iluminado, como he dicho anteriormente, también el camino para muchos estudiantes y para muchos decisores del ámbito público, y eso yo creo que es también un mérito, un intangible que es muy difícil de valorar, pero que hay que remarcar. Porque, entre otras cosas, yo creo que si somos algo tan distinto hoy, mucho más, si somos un país mejorado o aumentado con respecto a hace 50 años, en parte es gracias a la labor de publicaciones como sistema. Y me gustaría destacar la capacidad de anticipación también de la revista. Me ha hecho gracia porque tenías el primer número, ¿no?, aquí en mano, y uno de los artículos del primer número era Ecología y comunicación en el pensamiento de Ortega. Entonces, ayuda, ¿no?, un poco a cerrar este círculo, porque hace 50 años ya vemos que se estaba hablando de ecología en la propia revista. Es cierto que Ortega en su pensamiento en su momento no pensaba en el hidrógeno verde probablemente, pero sí que era muy consciente, yo creo que de la importancia de cuidar nuestro entorno, ¿no? Esta famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia, del propio Ortega, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, ¿no? Yo creo que es una buena manera de reflejar también diríamos, la anticipación de este gran filósofo español, pero también de la propia revista al plantear ya estos temas hace 50 años, no lo olvidemos. Pero bien, hoy vivimos también un momento de incertidumbre, que yo creo que somos todos conscientes que más allá de las tensiones geopolíticas estamos enfrentándonos a grandes cambios, a grandes transformaciones en materia, por supuesto, medioambiental, grandes transformaciones con avances tecnológicos que muchas veces están yendo a una velocidad exponencial. Por mencionar uno, por supuesto, que tenemos todos en mente es la inteligencia artificial y el impacto en nuestras vidas. Y esto tenemos que ser capaces de afrontarlo, por supuesto, como solemos decir, pero yo creo que no está de más recordarlo, sin dejar nadie atrás, ¿no?, haciéndolo de manera justa, como decía también Cristina. Aquí hay que ser capaces de dar a los ciudadanos confianza y certeza ante estos cambios que ellos muchas veces perciben como amenazas, pero que tenemos que ser capaces de transformarlos en la medida de lo posible en oportunidades. Y para eso, por supuesto, una de las claves es basarse en evidencia, en datos, en ayudarnos, por supuesto, de lo que nos dice la academia para seguir siendo una referencia en cuanto a la eficacia y a la eficiencia de las medidas de política económica, y por eso, por supuesto, seguimos necesitando de aportaciones como la de la revista Sistema. Por otros 50 años apostemos hoy, por ejemplo, ¿no? Aquí, y espero que dentro de esos 50 años podamos todos echar la vista atrás y decir que efectivamente España se ha seguido transformando y modernizando, por lo menos al mismo ritmo.
para ello, yo creo que además, y ya paso a Antón, seguiremos necesitando la aportación de profesionales y de servidores públicos como el profesor Costas. Son economistas comprometidos como él y yo creo que es justo que sigan recibiendo reconocimientos a sus méritos. Gracias a él, yo creo que muchos de los economistas que venimos detrás hemos ido aprendiendo poco a poco nuestro oficio, en la medida que podemos. Así que me gustaría resaltar dos elementos esenciales. Por un lado, he aprendido a conocer, por supuesto, los procesos de formación y de decisión en materia de políticas públicas y de reformas económicas, ¿no? Parece que siempre estamos hablando de las reformas que necesitamos, pero siempre hemos sabido y hemos tenido en cuenta la aportación de nuestros predecesores y de los pioneros también en este ámbito, y este es uno de los ámbitos donde Antón ha destacado con especial interés. Y luego el otro, que es que nunca debemos sacar de la ecuación los factores sociales, ¿no? Que ha habido muchas épocas y muchas corrientes que tienden a soslayar en la función de utilidad del elemento social. Y yo creo que nada puede entenderse, diríamos, haciendo abstracción de este elemento, y tiene que estar muy presente en todas las actuaciones y en todas las medidas que tomemos a futuro. Y en ese sentido, sí que me gustaría, y si me permite también el profesor, señalar que quizás se pueda resumir también en algunas de las conclusiones de su propia tesis. En su tesis, donde hablaba de la política económica liberal en el siglo XIX, yo creo que una de las principales conclusiones es su insistencia precisamente por no dejar a nadie atrás en estos procesos de transformación que muchas veces son impulsados por los cambios tecnológicos. Entonces, de nuevo, ¿no? Si hablamos de anticiparnos a estas grandes tendencias, a estos grandes temas, aquí tenemos otro ejemplo claro de por qué Antón Costas es más que una inspiración académica o abstracta, es sin duda una referencia, una guía concreta, ¿no? Que es algo que nos falta muchas veces. Y tenemos la suerte además de contar con él en el Consejo Económico y Social, que parece que estaba hecho para él, ¿no? Económico y social. No sé si el título lo pusiste tú, Antón, o no, pero está bastante bien traído. Y ahí estoy convencido de que su contribución seguirá siendo fundamental ayudándonos en toda esta era de cambios que tenemos por delante. Y por lo tanto, con ambos, con la revista y con el propio Antón, creo que coincidiremos todos que estamos en las mejores manos para gestionar estos cambios y ser capaces de afrontarlos. Así que muchas gracias y enhorabuena. Buenas tardes a todos y a todas. Querido José Félix, presidente de la Fundación, ministro, secretario de Estado, querido presidente del partido, profesores, querido Antón, delegado del Gobierno, presidente del Círculo. Yo no puedo decir como el ministro Cuerpo que esta es mi casa, puedo decir que es mi vecino de enfrente, porque mi casa es el Banco de España. Y por tanto yo aquí vengo a pedir sal y he venido a muchos actos, a mucha actividad cultural y mucha actividad de esta casa, y por tanto pues también te felicito. Pero sobre todo te felicito, José Félix, por mantener 50 años la llama viva de una revista de pensamiento, una revista de construcción, de producción literaria, de producción científica, como es la revista Sistema. Y creo, y estaremos de acuerdo todos, porque todos te conocemos bien, que esto solo lo puedes conseguir tú. Tener 50 años, una revista viva, y yo no descarto los próximos 50. Vamos a ir viendo, porque todo es dinámico y por tanto no demos por hecho en absoluto que no estaremos dando un premio dentro de 50 años a alguien que se lo merezca tanto como Antón. Y querido Antón, pues por supuesto felicidades por el premio que voy a tener el honor de entregarte junto con José Félix. Desde que soy ministro, incluso antes, pues hemos tenido la oportunidad de conversar. Quizá a mí me hubiera gustado más veces, pero siempre hemos intercambiado opiniones y me ha interesado mucho siempre lo que me has dicho sobre el presente y sobre cómo ves el futuro de nuestro país, ¿no? Y la verdad es que te tengo admiración. Para mí hacerte esta laudatio pues es verdaderamente un honor, ¿no? Porque creo que te mereces absolutamente este premio. Y te lo mereces, fijaos lo que os digo, no por ser un erudito, no por ser un pensador,
sino porque estás con los que lo necesitan. Y eso es mucho más importante que ser un erudito y ser un catedrático y ser una persona que tenga la obra intelectual y la obra científica que tienes tú a tu espalda. Y esto que se demuestra cada día, se demuestra con el artículo que publicaste este fin de semana en el diario El País, pero sobre todo para mí que seas un militante contra la desigualdad, un militante en favor de los que Eduardo Galeano siempre dice que son los nadie, pues eso es lo esencial. Y por eso, en mi opinión, te mereces sobradamente este premio que hoy vas a recibir, precisamente por poner voz a los que a veces nadie pone voz y nadie se acuerda. Y en unas sociedades tan individualistas como las que hoy, iba a decir tenemos, pero voy a decir sufrimos, pues en una sociedad tan individualista como la que sufrimos, no es un fenómeno español, es un fenómeno desde luego europeo y es un fenómeno internacional, pues que haya una persona que desde el pensamiento se acuerde de los más vulnerables, de los más desfavorecidos, pues es muy, muy de agradecer. Y por eso creo que el premio es merecido. Además, también esa generosidad que siempre demuestras, por supuesto con estudiantes, con colegas de la universidad, pero también, ¿por qué no decirlo con nosotros? Con los que tenemos que tomar decisiones políticas y tenemos que diseñar y planificar políticas públicas, porque nos ayudas enormemente. Con tu trabajo en el Consejo Económico y Social, con tus conversaciones, con tus aportaciones, con tus libros, que también has publicado en estas fechas, y creo que desde luego nos inspira de por dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que orientar las políticas del Gobierno de España para que cuando dejemos el Gobierno, dentro de bastante, dejemos un país mejor del que nos encontramos. Y esto, desde luego, para nosotros eres una inspiración, Antón. Quienes nos dedicamos a la política, pues leemos con mucha atención tribunas como la del fin de semana, ¿no? Donde planteas, quien no lo haya leído, pues desde luego que se lo recomiendo, que lo recupere, que es bien fácil ahora en el móvil, que la causa de tantos males que vive nuestro país no es tanto la pobreza como la incertidumbre. Y es esa incertidumbre de ¿tendré trabajo mañana o no lo tendré? ¿Podré perder mi empleo o no lo perderé? ¿Tendré casa o no podré independizarme, no podré emanciparme? Pues esas incertidumbres hacen muy vulnerables a personas que necesitan el apoyo público de políticas públicas, que no es en absoluto ni puede ser caridad. Estamos hablando de solidaridad, o más que solidaridad, estamos hablando de estado del bienestar. Estamos hablando de reforzar esas políticas públicas que faciliten la vida a las personas en los momentos que lo necesitan. Y por tanto esos miedos, pues en ocasiones hacen un caldo de donde es propicio que entre un discurso claramente disgregador y claramente crispador y demagógico, como es el discurso de la ultraderecha. Y por eso, desde el pensamiento socialdemócrata, desde el pensamiento socialista, desde el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierdas, debemos aportar soluciones precisamente a esos colectivos que necesitan más de lo público, para que no se dejen llevar por cantos de sirena que objetivamente les perjudican, pero que sin embargo puede resultarle en un momento de su vida como una esperanza. Y la esperanza, si me permitís, es más democracia, más justicia, más solidaridad, más estado del bienestar, más socialdemocracia. Esa es la esperanza que debemos dar a nuestro país, que debemos dar a nuestro continente y que debemos dar al mundo. Por eso, Antón, pues en este tiempo de incertidumbre, poder leerte y poder escucharte y poder hablar contigo, tener esa oportunidad, pues es un lujo absolutamente. Y voy terminando. Como decía José Félix también, que iba terminando, pero todavía nos dedicó unas palabras más agradables que todos reconocimos y todos disfrutamos. No demasiado, porque quería hablar ahora de, bueno, pues un poco del número que hoy estamos presentando también. Pero claro, después de hablar Cristina, de hablar el profesor, pues no me atrevo mucho a hablar de reto demográfico y de reto de transición ecológica, y no me atrevo mucho a hablar de estas cuestiones. Creo que en el Gobierno
desde luego de la mano de la vicepresidenta, de Teresa Rivera, pues la política que estamos llevando a cabo por primera vez, empapa todas las políticas del Gobierno. Es decir, la transición ecológica no es un ministerio, el número X, sino que es estratégico, que es un proyecto de país donde queremos una transición sostenible, descarbonizada, pero lo vemos como una oportunidad para nuestro país. España, dentro de 50 años, cuando celebremos el centenario de la revista, será una potencia mundial en energías renovables, mundial, porque ese rumbo ya lo hemos puesto, ya lo hemos diseñado en el Gobierno de España. Y hoy, la mayor parte de los proyectos en materia de energías renovables del mundo son para España o están diseñados en España. Y esto no es casualidad, es causalidad. Y la causa es precisamente un gobierno que tiene claro cuál es su rumbo, cuál es su política y qué es lo que pretende hacer con el país que tenemos entre manos. Se recordaba aquí pues, lo que a ti te costó poner en marcha las desaladoras. El otro día, creo no desvelar un secreto, en el grupo que tenemos de la ejecutiva del Partido Socialista, pues alguien colgaba algunas declaraciones de dirigentes de la derecha que hicieron hace ya 20 años cuando las desaladoras Cristina las puso en marcha. Qué mal han envejecido esas declaraciones, porque realmente resultan ridículas las cosas que decían. Bueno, las desaladoras, en fin, pues se rompía España, en definitiva, que es algo que continuamente ocurre para la derecha, y las desaladoras eran también un motivo más para que nuestro país sufriera esas consecuencias. Bueno, pues esa economía verde, esa economía sostenible, esa economía digital, esa lucha justa contra la pobreza energética, son las señas de identidad de nuestro gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez. Y todo ello, por supuesto, con políticas públicas que tenemos que diseñar, y para eso necesitamos tanto a gente como Antón para que nos inspire y nos dé recomendaciones de cuál es el camino. Y por tanto, pues ahora sí, termino mis palabras pidiéndote, Antón, que subas, porque tengo el honor de darte el premio. También José Félix como presidente del patronato. Por tanto, Antón, enhorabuena, de corazón, te lo mereces y todos te lo reconocemos. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches. Presidente de la Fundación Sistema, presidente del Círculo de Bellas Artes, ministros, amigas y amigos, por no citar Magdalena, por no citar a todos. Mis primeras palabras me van a permitir que sean para felicitar al grupo de Sistema, a la Fundación Sistema. Cumplir 50 años no es nada fácil, y especialmente en un proyecto intelectual de este tipo. Realmente es extraordinario, ¿no? Y viendo esa constancia y ese resultado, no tengo tampoco duda que otros 50 años la revista lo cumple, lo sé. Y de hecho el autor lo dice en el opúsculo, habla de esa constancia. Felicidades, de verdad. Ahora no recordaba, pero ese año 73-72 también tiene para mí algún significado, ahora lo diré. Y también felicitar al autor de
de la escultura, ¿no? Yo creo que es, a Juan Bordes, yo creo que es una escultura arquetípica y muy simbólica, ¿no? Muy alegórica. Y leyendo, que les recomiendo a todos que lo lean, ¿no? Leyendo esa interpretación que hace el autor de su propia obra, creo que es muy acertado porque define muy bien esa trayectoria, cuando plasma muy bien en su interpretación de lo que representa la figura, la escultura, plasma muy bien lo que son los rasgos, los atributos de la fundación y de su producto, de sistema. Habla él de cómo ha sabido consolidar un proyecto con constancia, ¿no? Que ha creado un espacio de libertad y reflexión, dice, que pretende la persuasión y la educación de la opinión. Me he quedado con estas dos palabras, persuasión y educación de la opinión, porque, como verán ahora, para mí tienen un gran significado en lo que es mi trayectoria, ¿no? Y señala también, Juan Bordes señala en el folleto, dice él que entre los significados más evidentes de la escultura está la libertad, pero dice, pero no la proclamada por boca que grita, sino la que se pretende conseguir y anunciar con la persuasión de una buena conversación. La idea me gusta, insisto, yo la utilizaré ese término más adelante porque también en alguna ocasión lo he utilizado y me gusta mucho, ¿no? Dicho esto, agradezco, muchísimo la concesión de este premio, ¿no? De verdad. Y agradezco las palabras que se me han dedicado por parte tanto de José Félix como del ministro de Economía y del ministro Bolaño. Me siento halagado y a la vez especialmente por esas palabras, ¿no? Y a la vez un poco emocionado y casi diría abrumado, ¿no? Abrumado, dice, porque ¿qué digo yo ahora, no? Y me ha venido, mientras les escuchaba, me ha venido una anécdota que, si me la permiten, hace ya muchos años, con ocasión de una visita semioficial que hice a Perú, una persona, sabiendo que iba a ir a visitar Arequipa, una ciudad preciosa, colonial del sur de Chile, me dijo, vete a ver al arzobispo de Arequipa, y no sabía muy bien por qué motivo tenía que ir a verlo, pero la persona que me lo dijo tenía la autoridad suficiente para que yo le hiciese caso y fuese a ver al arzobispo. Visité al obispo y asistí a un acto en el que él participaba y que de alguna manera se le homenajeaba. Y yo estaba sentado a su lado y viendo lo que decían de él, hubo un momento en que le dije, Eminencia, le felicito. Y dice, mire usted, joven, me gustaría parecerme a ese de quien hablan, ¿no? Bueno, a mí me ha ocurrido un poco también aquí, ¿no? Dice, están hablando de un tal Antón Costas, dice, a mí me gustaría parecerme a ese de quien hablabais, ¿no? Muchas gracias, insisto, me siento un poco abrumado por esas palabras tan halagadoras y a la vez, déjenme decirlo, tan bonitas, ¿no? Déjenme que aproveche en unos minutos. Pensaba cuando José Félix me decía que me concedían, que me daban este premio al compromiso intelectual un poco, y qué he hecho yo un poco para merecer esto, ¿no? Es decir, que en qué sentido mi trayectoria puede reflejar ese compromiso intelectual que la Fundación quiere premiar a partir de ahora, ¿no? Y querría hacer 3 reflexiones muy rápidas, no tanto para hacer una trayectoria de mi vida en modo alguno, sino para aprovechar y hacer un reconocimiento a mis maestros, tanto a aquellos maestros que he tenido en la universidad, y no quiero ya ir a los de la Escuela Nacional Primaria, los dejaré aparte, especialmente en la universidad, y también a maestros intelectuales que, no habiéndolos conocido, sin embargo, he leído sus libros, ¿no? 3 reflexiones muy rápidas. Decía, en el ámbito un poco de la enseñanza universitaria, que ha constituido una parte importante de mi vida universitaria, de mi vida,
yo creo que, pensándolo, que mi compromiso ha sido con una enseñanza liberal, en el sentido de no solo intentar que los alumnos adquieran aquel conocimiento profesional de las materias que yo podía impartir, sino enseñanza liberal en el sentido de entender la educación como un instrumento para que tus estudiantes adquieran esas capacidades, si me lo permiten, esas virtudes, al menos las cardinales, ¿verdad? Esas virtudes que definen un poco el sustrato y la plataforma existencial con la que cada uno se enfrenta un poco a la vida, ¿no? Y he visto, y la sigo viendo, la enseñanza desde este punto de vista, y en ese sentido he intentado seguir un poco las enseñanzas de mis maestros, en particular ahora del profesor Fabián Estapé. Él, siguiendo al gran economista, a Josep Schumpeter, mi maestro Estapé fue el introductor de Schumpeter en España, de los grandes libros de Schumpeter, y él me decía que, siguiendo, digo, a Schumpeter, él me decía que nuestra función como profesores no era cerrar puertas, no era hacer escuelas, no era hacer paradigmas, sino abrir ventanas al pensamiento crítico de cada... Y que este debería ser un poco el criterio de la educación. Yo, la verdad, no sé si lo he sabido ejercer plenamente, pero al menos muy consciente lo soy de que creo que nuestra función, insisto, es una educación liberal que no cierre puertas, sino que abra ventanas al pensamiento de cada uno. Dicho de otra manera, que nuestra función es enseñar a pensar, pero no querer transmitir a los alumnos y alumnas, no querer transmitir dogmas o nuestras propias visiones del mundo. Espero de alguna manera haberlo conseguido, y en este sentido, pues diría, además de una enseñanza liberal, yo creo que también es importante la idea de pluralista, ¿no? Y lo saco ahí del pensamiento, de los libros de Isaac Berlin, cuando él nos habla que en una sociedad pluralista, liberal, es fundamental la competencia de las ideas. Nadie tiene la verdad, pero la búsqueda de la verdad es necesaria, y esa búsqueda tiene que ir, dice él, a través de esa competencia de ideas. En este sentido, ya les insisto, para mí, mis maestros, en este caso he citado a uno de ellos, a Estapé, me ha abierto esas ventanas y me ha obligado a leer algunos de los grandes libros. Recuerdo más adelante, haré referencia a él, pero recuerdo que Ernest Lluch, yo ya había acabado la carrera, y Ernest estaba de profesor en Valencia, había sido expatriado por el régimen a Valencia, pero él quería volver a Barcelona, y recuerdo como si fuese, recuerdo ayer como si fuese ahora mismo, estando yo en el despacho del profesor Fabián Estapé, y entra Lluch por la puerta del despacho, se saludan y tal, abrazan, no sé qué, y lo primero que le dice, tu función aquí, de nuevo en la Universidad de Barcelona, es hacer que este gallego vago haga de una vez la tesis, ¿no? Bueno, Lluch para mí fue muy importante, pero el primer consejo que me dijo, saliendo de aquel despacho, o no sé si dentro del primer consejo que me dijo, fue, mira, ten en cuenta una cosa, cuando nuestro maestro Estapé te hable de un libro y te pregunte si lo has leído, tú inmediatamente protégete, porque el libro va a venir por el aire con una fuerza tremenda que si te coge despistado, y era verdad, lo hacía a veces. ¿Tú has leído este libro? ¿Has leído a Berlín? Pues no, ¡uf! Y venía el libro, y eso, por lo tanto, mi recuerdo de mi maestro. La segunda reflexión es un poco en el terreno más de cómo he pretendido, en todo caso, enseñar economía y ejercerla allí donde he podido, ya sea en el ámbito un poco del asesoramiento en políticas públicas o también en el ámbito de la empresa, ¿no? Para mí un poco la economía es un instrumento, una palanca para el bien entendido, para el progreso social compartido, ¿no? Yo mi vida iba dirigida a la ingeniería,
había desde muy temprano, estaba muy vinculado a unos astilleros de construcciones navales de la Ría de Vigo que siguen existiendo y allí era a donde tenía que ir. Pero en el año 73, ya incorporado también a la empresa, germinó un hormiguillo, ¿no?, en aquel ambiente de inicios de los 70, en un país que estaba explotando en dinamismo, al margen de la situación política, de dinamismo extraordinario. Permítame de nuevo a mi maestro, a Estapé, un día con el lenguaje que tenía él, un lenguaje muy directo y muy sonoro, que evito lo de la sonoridad, ¿no? Él me dice: chaval, ¿tú quieres ser un buen economista? Dice: hombre, en la medida de lo posible, dices, pues tienes que saber 3 cosas. De nuevo Schumpeter, ¿no? Teoría económica, estadística, algunos empleaban la palabra econometría, estadística e historia económica. Me dijo: muchas cabezas buenas para llegar a ser buenos economistas no llegan a serlo porque no saben historia económica. Bueno, aquello estaba claro, pero de pronto me dice: y además tienes que cultivar el olfato. O sea, ¿y cultivar el olfato para qué? ¿No? Dice: el cultivar el olfato para saber qué es lo que sucede en un país, España, cuando en 1960 el problema para una persona de clase media es cómo llegaba a tener un 600. Y en 1970, 10 años, solo 10 años después, el problema era dónde aparcarlo, ¿no? Claro, cuando una sociedad experimenta esa transformación material tremenda del crecimiento, por eso entiendo la economía como una palanca para el bien, es decir, cómo podemos aprovechar el crecimiento para realmente producir progreso, ¿no? Progreso social compartido. Pues bien, eran también el año 73 en ese momento. La economía para mí, y la elegí como tal, de esa manera, era buscando un instrumento para contribuir un poco a crear una sociedad justa, ¿no? Pero he de confesar que durante muchos años, hasta hace muy poco, he tenido siempre un sentimiento como esquizoide, ¿no? Porque cuando me obligaron a estudiar, ustedes lo sabrán, la ley de Okun, al menos los más familiarizados con economía, Okun era un economista norteamericano de mediados del siglo pasado, que tenía una gran preocupación por la desigualdad e intentó saber qué relación había entre equidad, sociedad justa, como lo quieran ustedes ver, ¿no?, y eficiencia económica, ¿no? Cogió todos los datos que pudo reunir en aquellos años, que no eran muchos, y los echó, por decirlo así, en un eje de coordenadas, ¿no? En un eje de coordenadas donde el eje de abscisas es la equidad, la idea de sociedad justa. Cuanto más lejos del punto del centro, más justa es una sociedad, y en el eje de ordenadas, en el vertical, pone la eficiencia de la economía. Cuando él proyecta los datos que recogió para la economía norteamericana y otras en aquel momento, quedó desolado. Desolado porque él era una persona muy preocupado por la desigualdad. ¿Desolado por qué? Porque la relación estadística que le salía de esos datos era de signo negativo, de pendiente negativa. Quería decir, usted debe o puede querer tener una sociedad más justa, avanzar de aquí a aquí, pero ha de usted saber que la relación con la eficiencia es esta, es decir, que la eficiencia le pasa de aquí a aquí. Eso era para mí una situación esquizoide. Cuando querías un poco promover o contribuir a promover una sociedad más justa, saber que, sin embargo, eso tenía, en el lenguaje de un economista, un coste de oportunidad. Tenías que renunciar a una cierta parte de crecimiento de la economía. Yo creo que eso era, insisto, para mí lo era como una situación un poco esquizoide. La ventaja es que en los últimos años, y hace muy poco, desde el año 2015-2016, nuevos datos para más países, con más longitud histórica, con más historia detrás, y técnicas estadísticas nuevas, cuando ahora los economistas han cogido todos esos datos, los han vuelto a proyectar en ese eje de coordenadas, ha aparecido
realmente una revelación, una epifanía. Hoy sabemos que la relación entre sociedad justa y eficiencia económica no es de signo negativo, no hay un dilema, sino que es dependiente positiva. Y creo que esto se conoce poco. La investigación económica desde los años 15-17 es ya muy consistente en el sentido estadístico de la palabra, y diría también en el teórico, en la causalidad, es muy consistente que no hay dilema, no hay conflicto entre equidad, entre sociedad justa y eficiencia económica. Al contrario, la idea es que de la misma manera que no podemos avanzar un poco en la justicia social si no hay una economía dinámica, de la misma manera esa economía no funciona bien si no hay una sociedad más justa. Y yo creo que esto es, a mi juicio, una especie, con este lenguaje, de epifanía, ¿no? Con la observación de que es una epifanía que no viene del Vaticano o lugares similares, sino que viene de algunos centros como Fondo Monetario Internacional o OECD, que en ocasiones a los progresistas o a algunos no les gusta mucho, pero de ahí viene hoy una... Quisiera aprovechar este segundo punto para hacer una referencia a ese otro maestro que he tenido en la vida, un poco más joven, que es Ernest Jung, ¿no? Mi idea es que necesitamos, porque me preocupa la desigualdad, y le dediqué años un poco, me preocupa la desigualdad, no, si me lo permiten decir así, no tanto en sí misma, que también, sino porque la veo como un poderosísimo disolvente de ese pegamento que toda sociedad liberal con economía de mercado necesita para poder funcionar armoniosamente. Si no hay algún tipo de pegamento, metafóricamente hablando, en el tipo de sociedades en las que vivimos, no sé cómo pueden llegar a ser armoniosas, no sé cómo se puede cooperar entre unos y otros en el ámbito de la sociedad o en el ámbito de la empresa, cómo trabajadores, sindicatos pueden cooperar con empresarios, ¿no? O si no hay ese tipo de pegamento, me resulta muy difícil el pensar que las democracias no acaben deslizándose hacia la barbarie, como ocurrió exactamente hace un siglo, ¿no? Por eso la desigualdad me importa, pero un cierto avance en mi pensamiento yo creo que he tenido en los últimos años, porque he llegado a tener la convicción de que una sociedad puede funcionar de forma relativamente armoniosa, aún con elevados niveles de desigualdad de ingresos y de riqueza. El problema que hoy se me presenta y puede funcionar de forma relativamente armoniosa con elevados niveles de desigualdad, siempre y cuando la mayor parte de la población tenga expectativas de mejora, crea que hay oportunidades para ella, ya sea con el argumento de que trabajando fuerte, el esfuerzo, pero si hay esa expectativa, el sueño americano, por decirlo así, si hay expectativa, eso lo vi en mis padres, si hay expectativa de mejora, se puede soportar una elevada desigualdad. ¿Cuál es, a mi juicio, mi temor, mi pensamiento en este momento y mi temor? Que cuando esa elevada desigualdad de ingresos y de riqueza coincide en el tiempo con una percepción muy generalizada de falta, de desigualdad de oportunidades, por decirlo así, ese es un momento muy delicado para esa sociedad, porque esa es una combinación, un cóctel realmente muy peligroso. Por eso me preocupa, insisto, esa desigualdad. Y yo creo que hoy tenemos el reto, como lo tuvieron nuestros abuelos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos el reto de construir ese pegamento, un nuevo pegamento, le llamo el contrato social, y no pacto, no le llamo pacto, le llamo contrato, porque creo que hay en ese acuerdo tiene que haber reciprocidad. Unos llevan una cosa, pero se comprometen a algo, los otros también, pero se comprometen a algo. Yo creo que el nuevo contrato social que tenemos que elaborar tiene que estar basado al menos en dos cosas. Una,
en la búsqueda de buenos empleos para más personas en más lugares del país. No soy capaz de concebir cómo podemos hacer frente a esa cierta desesperanza. El ministro hablaba de esperanza, pero desesperanza si no somos capaces de introducir en nuestra economía mejores empleos, insisto, para más personas. Pero a la vez creo que el segundo componente de ese contrato social tiene que ser una ética de la reciprocidad, la idea de contrato. Yo voy a recibir esto, pero me comprometo a esto. Y la otra parte, voy a recibir esto, pero me comprometo a esto. Es un contrato mercantil, no a secas un pacto, ¿no? Y en ese sentido, permítame hacer también un pequeño homenaje a otro de mis maestros, en que insiste en este caso más joven, que es Ernest Lluch. Él dejó un testamento que cuando lo escribió no pensaba que aquel pudiese ser su testamento, pero en una hoja, en un folio de la Universidad de Barcelona, con el encabezamiento de la universidad, su departamento, y con aquella letra que quienes le hayan conocido y leído es identificable, sabes que aquella letra es de Ernest. Hizo un documento manuscrito excepcional muy poco antes de ser asesinado por ETA. Es un documento, a mi juicio, yo lo tengo fotocopia en mi despacho, y hay un momento donde él dice lo siguiente, ¿no? Dice, el socialismo es llevar. Ernest se definía, al menos en los años en que yo lo conocí, como un socialista liberal, ¿no? Eso es un poco la forma que él tenía, un poco por su relación probablemente con Albert Hirschman y una corriente del pensamiento socialista italiano de la posguerra, ¿no? Y él dice en ese documento, dice, el socialismo es llevar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posibles a las personas que viven en sociedad. Para conseguirlo no es suficiente con políticas públicas, sino que también es necesario que la moral y la ética de las personas cambie paralelamente. La ética del trabajo bien hecho ha de vertebrar nuestras vidas, dice él, y las políticas públicas. Hay aquí un elemento de reciprocidad al que me he referido ahora, ¿no? Yo creo que las políticas públicas son esenciales, aquellas que van dirigidas especialmente a erradicar la pobreza y la exclusión, pero han de contener un elemento de reciprocidad. Creo que es la clave del éxito de esas políticas públicas, ¿no? Y creo que esa reciprocidad está en el origen un poco del socialismo y de la socialdemocracia, ¿no? La reciprocidad está en la base de los movimientos cooperativos de finales del siglo XIX, que dieron lugar después a los movimientos sindicales y también a los movimientos políticos y a la propia democracia. Yo creo que no es posible construir una sociedad si no es a través del principio de reciprocidad. La solidaridad es un principio excepcional, fantástico, pero una sociedad se construye a través, a mi juicio, del principio de reciprocidad. Me he extendido mucho, pero déjenme una reflexión última, un poco, que es sobre el sentido de la función social y el intelectual aplicada al momento presente, ¿no? Para transmitirles lo que quiero decir, formulo una pregunta. Lo he hecho hace poco en un libro que acaba de salir, cuyo autor, que habla de la calidad del gobierno en España, es un letrado del Consejo de Estado, me pidió el prólogo, ¿no? Y leyendo el libro he hecho un prólogo que comienza un poco planteando esta pregunta. ¿A quién deben hablar? En este caso, ¿a quién deben hablar los economistas cuando proponen medidas para mejorar las cosas? ¿Deben hablarle al poder? ¿No? ¿O deben hablarle a la sociedad? Y yo creo que esta es una pregunta muy importante, porque me ha sorprendido, ministro, y lo agradezco que hayas mencionado mi tesis doctoral, que es del año 80-81, es así, cuyo director es el profesor Fabián Estapé y cuyo tutor, verdadero casi director, es Ernest Lluch, ¿no? Y es verdad, fue el profesor Estapé, un día que estábamos en el despacho dos alumnos, José María Serrano, catedrático en Zaragoza, y yo, y nos dijo, tú, por mí,
tienes que demostrar que en Cataluña ha habido librecambistas y que el proteccionismo no es como la caña de azúcar en Cuba, que esto crece sin plantarla. Y yo tuve que estudiar el pensamiento y la política liberal, especialmente librecambista española de mediados del siglo XIX. ¿Qué digo con esto? Porque en esa tesis ya me di cuenta de que hay una tentación para el experto, para el economista en este caso, para el reformista, hay una tentación que es muy difícil vencerla, que es la de ser oportunista. Cuando quieres proponer algo, ¿no? Proponer algo, y hay un momento favorable, esa idea no desaproveches una crisis. Claro, la crisis debilita especialmente a los más débiles y la idea es no desaproveches una crisis para convencer al poder de turno que lleva adelante tu reforma, ¿no? El reformismo oportunista es muy frecuente en el pasado y aún ahora, ¿no? Y yo la idea aquí es que a quien debe hablar un experto, un economista, alguien que se dedique a asesorar en políticas públicas, a quien debe hablar es a la sociedad. Porque mi tesis, insisto, como el ministro hizo referencia a ella, no lo tenía previsto, de allí lo vi claro, ¿no? Que no hay reformas de las reglas de una economía, de un país. No hay reformas estables en el tiempo, duraderas, si no tienen detrás previamente corrientes de opinión pública muy intensas, muy favorables. Y por lo tanto creo que la función social, en este sentido política del intelectual, es especialmente dirigirse a la sociedad, hablarle a la sociedad, persuadirla en todo caso de aquello que él considera que es bueno para esa sociedad. La idea de persuasión que decía al principio, ¿no? Que la recogía también del opúsculo, ¿no? Acabo. En su último libro, Robert Skidelsky, un sabio a mi juicio, y es el gran biógrafo de John Maynard Keynes, ¿no? En su último libro, está en castellano, el título es ¿Por qué falla la economía? Cuando cierra el libro, lo cierra prácticamente con esta frase. Dice, a partir de ahora, cuando los economistas quieran proponer medidas para mejorar las cosas, deben buscar en mayor medida que en el pasado el consentimiento de la sociedad a esas medidas, persuasión y consentimiento. Yo creo que esto es una función importante, un poco como experto, como intelectual, el dirigir un poco la pequeña o gran capacidad de persuasión que podamos tener, dirigirla hacia convencer a la sociedad, persuadirla de que aquello que proponemos es en su propio beneficio. Porque, insisto, si no hay esas corrientes de opinión, si no hay ese consentimiento del que habla Skidelsky, lo más que puedes lograr es ser un reformista o un gobierno oportunista reformador, pero difícilmente esas reformas soportarán el cambio del próximo gobierno, ¿no? Esto es, me he extendido, José Félix me estaba ya mirando, ¿no? Me he extendido, pero tampoco podía desaprovechar la oportunidad de tener un público como todos ustedes para ser oportunista y hacer estas reflexiones. Acabo diciendo gracias a la Fundación Sistema, gracias también al escultor y me siento abrumado. Muchas gracias. Participando con nosotros. Yo te miraba con admiración, no para que acabaras. Escuchando a Antón, yo tenía la convicción de que hay que conseguir continuar pudiendo beneficiarnos de esa sabiduría. Y si en la próxima sesión de este premio no acepta
hacer el elogio, la intervención aquí, le daremos a él también el segundo premio Sistema para seguir pudiendo contar con sabiduría. Y quiero, para terminar, solo quiero pedir un aplauso para personas que, como es evidente, con su trabajo, con su colaboración, ha hecho posible este proyecto. Desde Elías Díaz en su primera etapa, hasta personas extraordinarias que han colaborado también desde el primer momento, jovencísimas, desde jóvenes han llegado hasta la jubilación. María Jesús González, muy especialmente. Empezamos haciendo, como se hacía en su tiempo, la corrección de los textos. Uno leía y el otro corregía, entonces hacían las cosas a conciencias. Margarita González, que también está aquí y fue alumna mía en la facultad. Raúl Elvir, Luis. Y bueno, es una suerte, la mayor suerte en la vida es encontrar personas que colaboren con tanta lealtad y con tanta dedicación. Yo quería que les dedicáramos todos el último aplauso de esta sesión. María Jesús, levántate. María Jesús, que te veamos. Margarita. Y ahora tomaremos lo que se llama vulgarmente una copa de vino español, que, por cierto, entre otras muchas virtudes, Antón, como buen gallego, tiene la virtud de ser copropietario de uno de los mejores vinos blancos, el Terras Gaudas.